Muy buen día, amados hermanos. Dios les bendiga ricamente en sus vidas, sus hogares, sus familias y sus trabajos. Les saluda la hermana Gloria Paredes de Reflexiones Cristianas y estoy aquí una vez más, pues la bondad y la misericordia de nuestro Dios así lo permite y podremos meditar en la palabra del Señor. Pidamos la dirección del Señor en esta hora. Padre bueno, Señor y Dios poderoso, Dios de amor, de misericordia y de bondad. Ante tu presencia estamos, Señor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario y por esa sangre hemos sido lavados, limpios, justificados, santificados y hoy podemos dirigirnos a ti, Señor. Tenemos entrada ante tu trono de gracia. En esta hora, Señor, con un corazón humilde y humillados delante de tu presencia, te pedimos, Señor, que en esa gran misericordia que tú tienes por tus hijos, por la humanidad, nos permitas, Señor, meditar en tu palabra y encontrar las riquezas que hay en ella, Señor, la sabiduría que hay en ella que nos llevará a tener una vida grata delante de tu presencia. Bendice, Señor, a todo aquel que escucha esta corta y sencilla reflexión y bendice también cuando la comparten con sus seres queridos, con las personas que conocen y a todos los que quieran alcanzar a través de esta palabra que es tuya y que es poderosa para cambiar vidas. En el nombre de Jesús te damos la gloria y las gracias. Amén. Bien, amados hermanos, habíamos estado meditando en la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 12, del verso 1 al 8, lo hacíamos en el video pasado, y quería continuar con esta reflexión, profundizando un poquito más en los primeros dos versículos. En el verso 1 de Romanos 12 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos da tres características de cómo debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿sí? Él dice, debe ser un sacrificio vivo, debe ser santo y debe ser agradable a Dios. Todo esto será un culto racional, es decir, todo esto será adoración con entendimiento para el Señor. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo tiene estas tres características. Es un sacrificio vivo porque Él es la palabra viva y eficaz. Santo porque fue incorruptible, nunca pecó, 3 veces santo, inmaculado. Y agradable a Dios porque obedeció todo el tiempo que estuvo en la tierra y sigue sujeto a Dios nuestro Padre Todopoderoso, ¿sí? Sabemos que Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno. Esto es un misterio que nosotros no podemos explicar con nuestro entendimiento, pero cuando Él estuvo aquí en la tierra como Hijo, se sujetó también en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? En el verso 2 vemos que nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces vemos dos puntos en los que queremos profundizar: cómo ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y cómo renovar nuestro entendimiento. Cuando Pablo nos habla acerca del sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, esto significa que nuestra vida entera, amados hermanos, todo lo que hacemos y todo lo que somos, no solo ciertas partes de nuestra vida, sino toda nuestra vida debe estar consagrada y entregada a Dios para vivir al servicio de Él. Y cuando nos habla de la renovación de la mente o también de la renovación del entendimiento, se refiere a ese cambio profundo, a ese proceso profundo que debe haber en nuestra forma de pensar y de cómo vemos el mundo, ¿sí? Pablo nos está diciendo que no nos conformemos a este mundo, es decir, que no nos adaptemos, que no nos sintamos cómodos con la forma o el estilo de vida que hay en este mundo, sino que seamos transformados, que haya un cambio en nosotros, un cambio notorio a través de la palabra, ¿no? Dice que hay un cambio por la renovación de nuestra mente para que podamos discernir, es decir, entender, ver con claridad cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pues bien, vamos a analizar estos dos puntos. El primero, ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto implica vivir una vida en conformidad a la voluntad y a la palabra del Señor y al servicio de Dios conforme Él lo estipula en las Escrituras, ¿sí? Aquí vamos a hablar de algunos puntos que están basados en las Escrituras, como siempre debe ser, con algunos versículos que nos van a ayudar a entender
¿Cómo podemos ser ese sacrificio vivo y agradable delante de Dios? ¿Sí? En primer lugar, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 13, donde la palabra del Señor nos dice: ofreced vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nos habla el primer punto, que nuestro cuerpo debe ser un instrumento de justicia. Bien, ser instrumentos de justicia significa ser utilizados por Dios para llevar a cabo acciones y decisiones que reflejen su rectitud y su justicia en este mundo. Como creyentes estamos llamados a ser esos canales, amados hermanos, a través de los cuales Dios pueda manifestar su justicia en medio de la injusticia que reina en este mundo y en medio de la maldad que hoy en día se está viviendo. Cuando somos instrumentos de justicia, actuamos con rectitud y con equidad. Defendemos a los oprimidos y a los vulnerables. Es decir, nos levantamos en contra de la injusticia y defendemos a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos, procurando que se haga justicia en sus vidas. También promovemos la verdad y la integridad. Nos comprometeremos a vivir de acuerdo con la verdad, que son las Escrituras, y también con la honestidad, evitando la mentira y la corrupción en todas las formas que pueda presentarse. También practicamos el perdón y la reconciliación. ¡Qué maravilloso! Buscamos entonces resolver los conflictos de una manera pacífica y tranquila, perdonando a aquellos que nos han herido y de esta manera también promoviendo la restauración de las relaciones. Es hermoso que todos podamos llevarnos bien, que todos tengamos dentro de nuestro corazón ese deseo de poder llevarnos bien con todos, de amarnos, de hacer ese esfuerzo para que siempre haya paz, para que siempre haya tranquilidad en nuestras vidas y con todos aquellos que nos rodean, ya sea en nuestra familia, en nuestro centro laboral, ¿verdad? También compartir el Evangelio de la gracia, anunciando el mensaje de salvación a través de Jesucristo y mostrando pues a otros el camino hacia la justicia y la redención que solamente se encuentra en Jesucristo. En resumen, amados hermanos, ser instrumentos de justicia implica vivir de acuerdo con los principios de la justicia de Dios, no con lo que a nosotros nos parece justo, sino con los principios de la justicia de Dios, actuando en amor, en verdad, en rectitud, en todos los actos de nuestra vida. Como creyentes tenemos la responsabilidad y el privilegio de ser portadores de la justicia divina en este mundo. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos embajadores, ¿verdad?, del reino de la gracia. Bien, ¿por qué tenemos esa responsabilidad de llevar o de ser portadores de la justicia divina en este mundo? Pues obviamente porque este mundo necesita de luz, de amor, de esperanza y de justicia. Amados hermanos, es maravilloso que de esta manera podamos ser instrumentos del Señor y podamos también ser ese sacrificio vivo delante de la presencia del Señor. Recuerden, actuando con rectitud y equidad, defendiendo a los oprimidos, promoviendo la verdad y la integridad, practicando el perdón, compartiendo el Evangelio. ¡Qué maravilloso! Y recordemos pues algunos versículos para reforzar esta meditación. Vamos a leer en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. El Señor nos dice: sed santos porque yo soy santo. Amén, gloria al Señor. El Señor es santo, inmaculado, perfecto, sin pecado. Y nosotros, que somos sus hijos, debemos parecernos a Él, ¿verdad? Así como en la vida natural, los hijos tienen características de sus padres, nosotros debemos tener esta característica del Señor, ser santos, apartados del pecado, consagrados para servir al Señor. También en Filipenses capítulo 2, verso 4, el Señor dice: nada hagáis por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cada uno no cuide solo de lo suyo, sino también de los demás, reforzando lo que habíamos mencionado acerca de servir a los demás con amor, ¿sí? En Hebreos capítulo 13, verso 5 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre.
reforzando aquello de que estamos para servir al Señor, para alabarle y para mostrarle nuestra gratitud. Vivir en obediencia a la palabra de Dios, amados hermanos, es lo más importante. Es por eso que debemos conocer la palabra. Es por eso el propósito de estos cortos videos que tú puedes compartir con tus seres queridos o con aquellos a los que quieres llegar con el evangelio de salvación. Pues sin la palabra de Dios, sin la voluntad de Dios, nada podremos hacer. En Juan 14:15 dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que una forma de guardar también la voluntad de Dios es interesándonos por el conocimiento de su palabra, profundizando y meditando en su palabra, como lo veíamos en los capítulos anteriores o en los anteriores videos donde hablábamos acerca de la consolidación, que la consolidación es un proceso continuo en la vida del cristiano. Muchas veces decimos: he ganado un alma para Cristo, voy a ir a consolidarla, voy a enseñarle los pasos, pero no es solamente por un tiempo ni por unos días. La consolidación es ese desarrollo de nuestro crecimiento espiritual en base a cada uno de los 7 puntos que ya habíamos mencionado. Bueno, hemos mencionado ya 6 puntos porque estamos avanzando de manera ordenada, llevando temas que se van complementando entre sí, y solamente nos falta tocar el 7º punto de lo que viene siendo el tema de este discipulado o el tema de la consolidación. Así que, amados hermanos, yo les invito a que si no han visto los temas anteriores, pues se pasen por el video, vayan a la página principal y puedan ver cada uno de nuestros videos, que el único propósito que tiene es alimentar las vidas con la palabra del Señor, que es la única palabra incorruptible, poderosa, que impactará las vidas de cada uno de nosotros. Mis palabras se van con el viento, se desvanecen en el viento, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo en el amor de Cristo Jesús, deseando que todos podamos crecer a la estatura de nuestro amado Señor Jesucristo, y que cuando Él venga por su iglesia, pues nos encuentre firmes, alabando y exaltando su nombre y trabajando para su obra. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos la próxima. Bye, bye.